Vale, bueno, no pasa Ahora nada. aparece el Que no lo sé icono de bien. grabando. Ahora Sí. sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nosotros respecto a este punto también nos vamos a abstener, como decía el compañero Francisco Javier anteriormente, Madre que te y, parió. y lo decimos abiertamente que queríamos agradecer a Ana González, porque ayer, con la mayor brevedad de tiempo posible, se puso en contacto con nosotros para avisarnos de que tendríamos un pleno en el día de hoy. Y si bien es cierto que ya lo critiqué en la reunión que tuvimos previamente, que la información se nos hizo llegar muy tarde y apenas pudimos tener acceso a poder leerla y valorarla, ni incluso a poder acudir a ningún técnico del ayuntamiento para poder contrarrestar esta información y poder tener cualquier tipo de información con ellos, sí es cierto que agradecemos la reunión que se tuvo a la una, que fue bastante aclaratoria para lo que se iba a desarrollar posteriormente en el pleno. Unai, si me dejas contestarte un segundín Sí. solamente, no te interrumpo más, decirte que habéis sido informados en el mismo momento en que nosotros tuvimos conocimiento de ello. Exactamente en el mismo momento, ¿vale? Tanto ayer como hoy. Sí, sí, yo no, Amparo, no dudo de que sea así, no Es lo pongo en así, duda. porque tú me conoces perfectamente y sabes que yo no miento. ¿Eh? Pero Es así. no pongo en duda eso, pero sí pongo en duda que, por ejemplo, tenemos la información a las 12:20 de la mañana y la reunión es a la una y luego el pleno es a las 2:30. Que los que eligen los tiempos y las horas no somos nosotros, son Bueno, ustedes. Por pero lo tú sabes tanto, que, perdona que te interrumpa, no quiero interrumpir, hombre, perdón. Simplemente decirte que sabes que los trámites para la convocatoria de un pleno tienen valga la redundancia, su tramitación, ¿no? Y entonces, queríamos mandarlo todo a la vez. La convocatoria, el documento y demás, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que a lo mejor se podría haber mandado primero el informe, no lo sé. Yo creo que no, porque además no lo teníamos. Me explico, nos llegaba cuando llegó la convocatoria. la fecha de salida del informe o la firma del mismo, al menos creo que es a las 11:02 de la mañana, que es algo previo a la convocatoria que tuvimos, pero bueno, Sí, que sí, tampoco, sí, sí, sí. que Sí, sí, sí. Tienes razón. tampoco tampoco vamos exclusivamente a eso, sino que, como comprenderéis, los tiempos para mirarlo y valorarlo no fueron muy largos, fueron más bien cortos. Entiendo. Y, Eso era lo... pero los tiempos en este caso, de verdad, Unai, fueron los que fueron por imperativo legal, casi, vamos. Vale, pero que comprendan ustedes que tampoco tuvimos mucho tiempo nosotros para mirar la información, que era lo que De quería acuerdo. decir. Lo que sí podemos observar con los pliegos y con las reclamaciones que se hace por parte de esta empresa es que son unos pliegos que son pues, ciertamente exigentes y que hacen que tengamos una menor concurrencia pues, de empresas. Es cierto que se nos comentó anteriormente que hay un número de empresas que concurren que son de 10, que no es un número menor, ni es que haya quedado desierto el concurso, pero si bien es cierto que con algo más laxo y con una posibilidad de no tanta exigencia en la elaboración de los pliegos, podíamos permitirnos que tuviésemos un mayor número de empresas que concursen y que posiblemente también tuviésemos una mayor competencia entre ellas que nos hiciese tener una mejor licitación o incluso una mejora en los precios económicos a la hora de concurrir varias empresas, cuantas más, entiendo que en este caso podría ser mejor. Yo creo que también sería importante que a lo largo de la sesión plenaria que estamos desarrollando, que se comentase cuáles son los trámites, como preguntamos en el punto anterior, cuáles son los trámites que se van a seguir y cuáles son los trámites que puede desarrollar posiblemente después la empresa si pretende seguir con un recurso, que anteriormente la técnica de administración general nos dijo que se podía acudir también a un contencioso administrativo. No hay ningún problema. Mira, a esa pregunta te puede responder María José. Habla de... Sí. Bueno, reiterando lo que se comentó antes en la reunión previa, el recurso es un recurso específico administrativo para estos contratos sujetos a regulación armonizada, va dirigido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y este tribunal, su resolución es recurrible ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Ese es el cauce que podría llevar en caso de estimación o desestimación y posterior reclamación tanto de la asociación recurrente como del propio ayuntamiento de considerarlo así oportuno.
También se comentó en la reunión previa y es importante también bueno, que sea público en el Pleno, que podríamos incluso ir un poco apurados con el tema de los plazos de cara a posteriormente finalizar la licitación y después comenzar la obra. Bueno, quería que también se nos aclarasen esa serie de datos. Bien, el IDAE, al conceder la subvención, establece unos plazos generales que van marcando para la totalidad de la ejecución de la obra, pero con unos plazos intermedios para la adjudicación del contrato. Este contrato lleva una tramitación larga porque previamente se hizo una contratación para el proyecto. Una vez presentado el proyecto es cuando se inicia la tramitación del procedimiento para la ejecución material de la misma. Y efectivamente los plazos que tenemos ahora mismo son bastante perentorios en cuanto al margen que tenemos para la adjudicación del contrato. ¿Que estos plazos podrían verse comprometidos ante un eventual recurso? Sí, es cierto. También es cierto que el IDAE tiene el mecanismo de pedir una prórroga en caso de circunstancias ajenas al órgano de contratación para ampliar esos plazos de justificación, primero de la adjudicación y luego de la ejecución de la obra. Y por último, sí, gracias, María José. Y por último, mencionar también que, bueno, como decía antes, con una licitación que se ha hecho tan exigente, no sé cuál era el objetivo que buscábamos desde el órgano licitador, si teníamos algún objetivo concreto de que concurriesen una serie de empresas que fuese menor, si buscábamos algún objetivo concreto para que a la larga lo que hemos conseguido con él es únicamente pues, tener esta pequeña problemática que se nos ha presentado un recurso. Si hubiésemos cumplido estrictamente la legalidad de los plazos y no haber sido pues un poco más exigentes en los mismos, posiblemente este problema que tenemos ahora no lo hubiésemos tenido. Con esta pregunta lo que pretendo es pues saber si había algún tipo de objetivo de que no concurriesen tanto número de empresas o cuál era el objetivo que se fijaba el ayuntamiento como órgano licitador para poner estas cláusulas específicas y no otras que permite la ley también, pero que no son tan ajustadas. Vale. Ana. Buenos días nuevamente. Lo que se buscaba era la solvencia de las empresas, no fuese dar lugar que un proyecto de una obra de este tipo, que llegamos a 1 millón de euros, llevarse a una paralización de que las empresas o la empresa a contratar no tuviese solvencia y no pudiera llevar a cabo todo el trámite de la obra. Se nos produciría una paralización de la misma, por lo que conllevaría el retraso de la ejecución material. Bueno, pero ajustándonos a las causas, ajustándonos a los requisitos que establece la ley, no creo que con eso la empresa que se presente o las empresas que se puedan presentar lleguen a ser menos solventes. Antes en la reunión previa, creo que fue el señor Pérez Fonseca Pablo el que recurrió a una problemática que habíamos tenido una serie de años atrás con el tema de la licitación del campo de fútbol, y en aquel momento ustedes como equipo de gobierno, que también lo eran en aquel momento, dijeron que no había ningún tipo de problemática porque la persona que acreditase en aquel momento que estaba acreditada en aquel momento para realizar la obra, no tuviese la experiencia suficiente con obras anteriores. Por lo tanto, si nos ajustamos a la ley dentro de los plazos que te establece la ley, que la ley establece esta casuística, o sea, estas condiciones no para una casuística concreta como esta, sino en la generalidad de los casos, nos podemos dar cuenta de que no son solo obras las que se hacen en Oreña, sino que se hacen en muchos más sitios, y lo que se pretende con esa normativa de la ley de contratos es que todas las empresas que se presenten tengan la suficiente solvencia. Es decir, que con ese cambio que ustedes hacen, yo entiendo que la solvencia de que cualquier empresa no va a variar mucho, se van a seguir presentando empresas que sean solventes, y sin embargo hemos caído en este caso en la situación de que se nos ha presentado un recurso y que puede dar lugar el día de mañana también a tener que justificar ante el IDAE pues una serie de plazos o hacer una serie de peticiones para que los plazos sean más largos y podamos justificar toda la documentación en los tiempos oportunos. ¿Algo más, Unai? Por mi parte, nada más. Perdón. Pablo. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, no tenemos tampoco dudas al respecto de la competencia y capacidad de quien elabora pliegos de condiciones, o en este caso el informe de respuesta que se nos pide del tribunal. Tampoco nuestra organización es una organización modesta, no tenemos tampoco un servicio jurídico que nos soporte, que podamos hacer una consulta.
Por lo tanto, en principio nosotros vamos a votar en abstención. Y es verdad que votamos a favor de todo esto, votamos en su día a favor de pedir la subvención, a favor de la licitación, del pliego de condiciones, que venía todo en conjunto, pero sí es verdad también que en aquel pleno, por ejemplo, nosotros llamábamos la atención que no se hubieran incluido cláusulas de igualdad más allá de pedir que no se usara lenguaje sexista, ¿no? Eso por un lado. Por otro, nosotros hicimos un trabajo con el grupo municipal, parece 2 años o por ahí, presentamos una moción a este pleno en la que veníamos pretendiendo que entre todos los grupos municipales y con la participación de técnicos, hiciéramos una guía, precisamente una guía de contratación que sirviera a los técnicos municipales para tener una orientación o una batería de propuestas de tipos de cláusula que al Ayuntamiento de Noreña nos interesaría que figurase. Esa moción retiróse porque, bueno, que si la ley, y es verdad que hay una ley densa y farragosa, son 350 artículos, 1001 disposiciones, y los grupos políticos y el propio gobierno decían que había que estudiar con más detenimiento. Pero bueno, pasaron 2 años, aprovecho para pedir que se retraiga, o sea, que se retome otra vez ese tema, porque creo que teniendo una guía propia del Ayuntamiento de Noreña en la que establezcamos de consenso qué cláusulas nos interesa potenciar y adaptar lógicamente al tamaño que tiene Noreña y etcétera, y también en estos casos de la exigencia de solvencia técnica o económica podemos aprovechar también para entre todos pues decir dónde nos queremos situar, en el máximo de las exigencias técnicas y de solvencia o en el mínimo. Y de esa manera, pues no quedaría tan al albur de la decisión de los técnicos, ¿no? Sino que habría la parte política, orientaría a los técnicos a decir, mira, el Ayuntamiento de Noreña, interésanos sacar licitaciones con estas cláusulas sociales, que se incluya pues, las empresas del tercer sector, la discapacidad, con estos criterios de igualdad, etcétera, ¿no? Y además queremos situarnos pues, en los márgenes inferiores de solvencia técnica y económica para dar oportunidad pues, a la gente que está empezando o a empresas más modestas. Entonces, bueno, dejo eso encima de la mesa porque creo que no haber resuelto aquello en su día pues trae consecuencias en las licitaciones, ¿no? Y no dudo que esté dentro de la legalidad. Lo único que podía estar y tener el Ayuntamiento de Noreña, digamos, aprobado o decidido en qué margen nos queremos situar, en el máximo de exigencia, en el mínimo, en la mitad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, justifico la abstención básicamente por, vamos a decir, falta de conocimiento y por la falta también de haber participado en el proceso de elaboración de ese pliego de condiciones, que en el momento que lo votamos en el anterior pleno, pues venía acompañado del proyecto y de otras cuestiones, ¿no? Gracias, Pablo. Creo que nada más. Gracias a todos vosotros. Lucía. Lucía. Sí, buenos días. Bueno, nada, sin poner en cuestión la capacidad y el trabajo realizado por los técnicos del ayuntamiento, mi voto va a ser la abstención también. El motivo es el poco tiempo para revisar la documentación, por un lado, y para realizar consultas al respecto. Y bueno, nada más añadir que quizá para posteriores ocasiones sí que habría que estudiar bueno, pues que los requisitos de las licitaciones a lo mejor no sean tan restrictivos. No sé, podría estudiarse de alguna manera que asegurando que sí que cumplan con la solvencia técnica y económica de las empresas necesarias para realizar los trabajos, bueno, pues mirar que no sean tan restrictivas por lo que comentaba antes Pablo y demás, ¿no? Para dar cabida a otras empresas a lo mejor más pequeñas, pero que sí aportan esta seguridad de solvencia. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, pues si no, si os parece, pasamos a la votación. Vamos a pasar a la votación. Votos, ratificación y remisión de informe, recurso especial interpuesto. Acuerdo que proceda. Sí. Javier. No, Ana, decías, sí, que solo lo último que quería decir es agradecer el trabajo realizado por los técnicos, la rapidez, la gestión y que hoy podamos estar aquí dando una solución muy rápida a algo que solo teníamos 2 días para dar
la respuesta. Nada más que decir. Ratifico lo que dice Ana. Gracias. Pasamos a la votación. Sí, Javier. Perdón, sí, al pie de lo que ha dicho Ana, no quería intervenir más, pero al pie de lo que ha dicho Ana, vamos a ver, los técnicos están para eso, para hacer su trabajo, que lo hacen muy bien, pero además quiero decir que no esperaba otra cosa, puesto que la persona que prepara el texto de contestación al recurso es la misma persona que, digamos, ha llevado el peso de construcción de los pliegos. Entonces no se iba a contradecir como buena profesional que es a sí misma. Nada más. Gracias, Javier. Dejamos la votación. Javier. Como he dicho en mi intervención primera, nos vamos a abstener. Lucía. Abstención. Pilar. A favor. Unai. Abstención. Igor. Abstención. María Luisa. A favor. Alicia. Abstención. Eva. A favor. Pablo. Abstención. Alejandro. A favor. Ana. A favor. Pelayo. A favor. Amparo. A favor. Dos, tres, 4, 5, que son 5 abstenciones. A ver, Javier, Sofía, una Igor, son 4. Alicia 5 y Pablo 6. Son 6 abstenciones, que son 3 del PSOE y una de Ciudadanos, otra de Izquierda Unida y otra de Concello, y 7 votos a favor de IPN. Muchísimas gracias y perdón por la pregunta. Gracias. Hasta luego. Nueva sesión.